El problema de los 7 puentes de Königsberg es un célebre problema resuelto por Leonhard Euler en el año 1736 y fue lo que originó la conocida teoría de grafos. Esta ciudad está atravesada por el río Pregel, dividiendo el terreno en 4 regiones, como vemos en pantalla, A, B, C y D, unidas por 7 puentes. El problema se formuló en el siglo XVIII y surgió debido a que los habitantes de la ciudad los domingos salían a pasear y se preguntaban si era posible encontrar un camino en el cual cada uno de los puentes se cruzase exactamente una vez y se volviese al punto de partida. Como ninguno lograba ese camino, pero tampoco podían explicar por qué, fue Euler quien resolvió el problema. Antes de ver la resolución del problema, definamos qué es un camino y circuito euleriano. Un circuito euleriano de un grafo G es un circuito simple que contiene a todas las aristas del grafo. Un camino euleriano es un camino simple que contiene a todas las aristas de G. Recordemos que en el video anterior definimos lo que era un circuito, y era que yo podía partir de un vértice cualquiera y volver al mismo vértice, ¿sí?, sin necesidad de recorrer todas las aristas. En este caso sí. Acá cuando definimos circuito euleriano, estamos diciendo que un circuito es euleriano si parto de un vértice y contengo a todas las aristas en el recorrido y vuelvo al punto de partida. Entonces, si nosotros, por ejemplo, arrancamos en A como punto inicial, yo puedo recorrer de A a B, de B a E, a B, E, puedo hacer D, C, E, D, C, E y terminar en A nuevamente. ¿Y qué hice? Recorrí todas las aristas. Eso es un circuito euleriano. Existen condiciones necesarias y suficientes para la existencia de circuitos eulerianos, que lo vamos a resumir en el siguiente teorema. Un multigrafo conexo contiene un circuito euleriano si y solo si cada uno de sus vértices tiene grado par. Entonces, volviendo al problema de los puentes, nosotros tenemos que este grafo modela el problema y podemos ver que tiene todos sus vértices de grado impar. Por lo tanto, podemos afirmar que no contiene un circuito euleriano, es decir, no podemos pasar por cada arista exactamente una vez y volver al punto de partida. Bien, y veamos qué pasa para los caminos eulerianos. Tenemos el siguiente teorema. Un multigrafo conexo contiene un camino euleriano, pero no un circuito, si y solo si tiene exactamente 2 vértices de grado impar. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, por el teorema podemos determinar que este grafo tiene un camino euleriano porque tiene 2 vértices de grado impar, que son B y D, porque G, F y C tienen grado 4, A y E grado 2. Cuando un grafo tiene exactamente 2 vértices de grado impar, quiere decir que existe un camino euleriano que tiene como extremos a esos 2 vértices de grado impar. Entonces podemos arrancar, por ejemplo, de B y hacer B, A, G, C, F, E, D, C, después tenemos B, podemos ir a B, por ejemplo, podemos ir a G, y de G podemos ir a F, y de F a D. Fíjense que recorrimos cada arista exactamente una vez. Entonces la secuencia es BA, G, C, F, E, D, C, B, G, F, D. F y D. ¿Sí? Ahí tenemos el camino euleriano. Otro problema relacionado con grafos consiste en visitar cada vértice solo una vez, con excepción del vértice inicial, si este debe ser el último. Aquí estamos hablando de caminos y circuitos hamiltonianos. Para esto veamos la definición. Un circuito hamiltoniano de un grafo G es un circuito simple que contiene a todos los vértices del grafo
Y un camino hamiltoniano es un camino simple que contiene a todos los vértices de G. Veamos un ejemplo. Bien, aquí tenemos dos grafos y queremos determinar si tienen caminos y circuitos hamiltonianos. A diferencia de los eulerianos nosotros recorríamos las aristas. Acá lo que tenemos que recorrer son los vértices, sin importar de pasar por todas las aristas. Es decir, nos tenemos que asegurar que en el camino o en el circuito recorramos cada vértice exactamente una vez. Entonces, veamos cuáles son los circuitos y caminos que pueden tener estos grafos. Bien, entonces aquí tenemos un circuito hamiltoniano para el grafo F. Por ejemplo, recorremos A, B, C, D y A. Recorrí cada vértice exactamente una vez. Ese es un circuito hamiltoniano. Camino hamiltoniano puede ser, por ejemplo, B, C, D, A. Empiezo en B y termino en A. Obviamente hay más, ¿no? Puedo comenzar en C, por ejemplo, y decir C, D, A, B. Ese es otro. Es decir, no vuelvo al punto de partida. Estamos hablando de caminos hamiltonianos. Veamos para el grafo G. En este no existe, porque cuando yo recorra, por ejemplo, de C, hago C, D, E, B, y para ir a A y volver a C voy a tener que pasar dos veces por B. Entonces no existe ningún circuito hamiltoniano. Y por último, camino hamiltoniano, podemos tener en G, C, D, E, B, A. Empecé en C y terminé en A, y recorrí cada vértice exactamente una vez. En el caso de los caminos y los circuitos hamiltonianos no existe una condición necesaria y suficiente para que un grafo contenga un circuito hamiltoniano. Pero sí se conocen teoremas que dan condiciones suficientes para la existencia de ciclos hamiltonianos o circuitos hamiltonianos, lo mismo, ciclos o circuitos lo mismo. Algunas, por ejemplo, son estas. Por ejemplo, una de las propiedades que me da la condición suficiente es que un grafo con un vértice de grado 1 no puede contener un ciclo hamiltoniano, como por ejemplo el grafo G. Al tener el vértice de grado 1, ya sabemos que no va a poder tener un ciclo hamiltoniano. Otra es, si G tiene un ciclo hamiltoniano, entonces, o sea, si tiene un ciclo hamiltoniano, implica que el grado de los vértices es 2 para todos los vértices. Y después tenemos también el teorema de Ore y el teorema de Dirac, que nos dan condiciones suficientes para determinar si un grafo contiene o no un circuito hamiltoniano.